Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot. Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En cualquier parte del mundo, a cualquier hora en donde nos sintonicen. Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo título y este es Hukat, la vaca roja. Vamos a los versos bases, a los pesukim bases que tenemos en Bemidbar, números 19:3. La darás a Eleazar el Cohen, ellos la llevarán fuera del campamento a un lugar limpio y la sacrificarán delante de él. Eleazar el Cohen tomará algo de su sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del Mishkan del testimonio 7 veces. La novilla será quemada hasta que se vuelva cenizas ante sus ojos. Su cuero, carne, sangre y estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. Bueno, este tema lo veremos desde una perspectiva diferente, como siempre. Recuerda que la Torá hay que estudiarla todos los años, pero ahora vamos a ver cosas que no hemos visto en las parashot Hukat anteriores. Antes que nada, quiero decirte que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un mejor aprendizaje en este doctorado de raíces hebreas. También te invito a que visites nuestra página en Facebook, Keilah Kadosh Mundial, el grupo, o Keilah Kadosh Bilbao, la página. Si quieres colaborar con este ministerio y recibir abundantes bendiciones, puedes hacerlo a través de PayPal a esta dirección. Y si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a esa misma dirección. nelson.alexander.sa@gmail.com y también a keilah.nelson.kadosh@gmail.com. Entonces, quiero que entendamos que a pesar de ser creyentes, muchos se encuentran en un estado de aletargamiento espiritual, viviendo bajo la falsa premisa de que los eventos de los últimos tiempos podrían no cumplirse o postergarse indefinidamente. Desde hace varios años, en cada uno de nosotros, en cada uno de esos años, existen reportes y acontecimientos recientes sobre el nacimiento de una vaca roja, que por sus estrictas características bíblicas es considerada apta para el ritual de purificación necesario para la reconstrucción de lo que conoceríamos como el tercer templo de Jerusalén o el tercer templo de Jerusalén. Los componentes estructurales para el tercer templo de Jerusalén están listos para ser ensamblados en cuanto se otorgue la orden. Sin embargo, el inicio de este evento profético sigue dependiendo de la manifestación de este animal perfecto, entre comillas, sin mancha ni defecto. En esta conferencia desvelaremos grandes códigos ocultos que están en la Sagrada Escritura, específicamente los que son relacionados con el misterio de la vaca roja. Esto nos permitirá comprender cuán contemporánea es la Biblia y también nos dará el discernimiento necesario para estar alertas ante los eventos que se avecinan. Este análisis no es para un público superficial, sino que está orientado a personas con madurez espiritual como tú o no, que deseen profundizar en la palabra, construyendo una base sólida para sostener su fe, su emuná y capacitarse para guiar con claridad a quienes los escuchan o a sí mismos. El tiempo se agota y las señales proféticas se cumplen ante nuestros ojos. Entonces no es hora de dormir, sino de levantar la mirada y avivar nuestra fe. Mantengámonos alerta, con el corazón dispuesto y con el ruach, con el espíritu vigilante, porque estamos viviendo los últimos tiempos, nos guste o no, y la promesa de su regreso, del regreso del Mashiach, está cada vez más cerca que nunca. Te invito a que analicemos entonces lo relacionado a este tema, ya que aquí te presentamos escritos, gráficos, para que tú, con tu entendimiento, con tu conocimiento, con tu sabiduría, saques tus propias conclusiones. Entonces tenemos nosotros que se le llama Hukat y dice, esta es la Hukat. Entonces cuando dice Hukat es como dice, esta es la Torá. O sea, la palabra Torá significa ley total. Y la palabra Hukat también significa ley total, porque esta mitzvah o esta Hukat propiamente dicha cumple, digamos, todo lo que se refiere
a la limpieza y a la purificación, en este caso del templo, del Mishkan, digamos, bueno, más del templo. Pero ¿qué pasa? Del Mikdash. Pero ¿qué pasa? Que eso representa nuestro cuerpo, pero a la vez representa el cuerpo de todo el universo. Entonces, bueno, aquí tenemos esta pregunta, pero quiero decirles algunas cosas muy importantes, así que toma papel y lápiz y anota. Yo te digo, mira, estas enseñanzas son para conciencia, ya de los oyentes, y para los que aman la palabra del Eterno, para los que amamos al Eterno, y para los que entendemos que estudiar la Torá y la Biblia en general, la estudiamos nosotros en estos vídeos, es para gente que sabe que no pertenecemos a este mundo. Ya es un poco difícil porque dicen, yo tengo 2 casas, hermano, pero yo no pertenezco a este mundo. Yo tengo como 3 carros, tengo terrenos, un montón de cosas, pero yo no pertenezco a este mundo. Entonces, no te digo que hagas nada con eso, simplemente es que sabemos que eso está cada vez más controlado. En Europa se están ya, bueno, ya pusieron las maquinarias para identificar, basados en supuestamente el desorden, ¿no? De la migración y del peligro que hay en todos los países, incluyendo en Centroamérica y Norteamérica y Suramérica, se están estableciendo parámetros, entre comillas, de seguridad como los que existen en China. En China prácticamente ya no existe el dinero, sino que solo existe ¿cómo se llama? El control digital a través de pues los datos biométricos y de las caras y de todo, ¿no? Lo que corresponde a eso. Y entonces ahora, a partir de este mes, se autorizó en Europa precisamente el uso de ese tipo de maquinarias para controlar la inmigración, supuestamente, ¿no? Entonces, pero eso a lo que va es a control total, ya a un control total en el que ya la gente ya no puede decidir ni qué comer, ni cuándo comer, ni a qué horas levantarse, ni cuándo descansar. Poco a poco se va estableciendo una sola ley, la ley del pecado. Y precisamente contra esa ley es que actúa la parashá, o perdón, la vaca roja, o sea, como la juca o el jucat de esto. Entonces, hay varios hukim, así se le llaman, ¿no? O sea, varios mandamientos, vamos a decir, del tipo que supuestamente son difíciles de entender o que no se comprenden. Se dice que Shlomo él comprendía todos los hukim, pero la jucat de la vaca roja era lo único que no entendía. Y hay muchas interpretaciones rabínicas, ya, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista mesiánico. Entonces dice, por ejemplo, hay unos que dicen no mezclar lino con lana. ¿Ya? Esto es porque el cuerpo absorbe energías y si absorbe energías mezcladas, alguien dice, a mí no me pasa nada. Estamos como estamos por hacer todo tipo de mezclas. Entonces dice, no te pongas un vestido de lino y de lana, o sea, mezclado. Eso es, le repito, porque hay una transferencia energética o una recepción energética y entonces eso nos puede afectar. Ahora, las sandalias también dice que si un hermano no tenía descendencia, el hermano tenía que casarse con la mujer. Entonces, esto es transferencia de energías. Generalmente son energías que tienen que ver con la muerte. O sea, todo lo que les estoy mencionando, a pesar del lino y la lana, que es la muerte de una oveja con un vegetal, digamos, y luego las sandalias del hermano. Entonces, por ejemplo, los hijos de Yehudá, hay varios vídeos que yo les he explicado algunas cosas. Esto que les voy a explicar no se los he explicado antes, así que presta oído. Entonces, y es de que ellos, o sea, como Shua dice, según el libro apócrifo, ¿no? Del Testamento de los 12 patriarcas, entonces, y otro también, pero dice que se dice que Shua, yo les he explicado, que se dice que era el suegro de Yehudá, pero también se le dice Shua a la esposa, ya, a la esposa de Yehudá. Entonces, el punto es que se dice que Shua, o sea, que el padre de Shua y Shua eran millonarios, o sea, tenían mucho dinero. Entonces, significa que, por ejemplo, cuando le dicen que se tiene que casar con Tamar, entonces como ellos eran medio kenanitas, entonces ellos no querían dar, sabían que la herencia se iba a tener que repartir con pueblos que no eran su pueblo, entre comillas, aunque era el pueblo de su padre, pero su mamá les tenía pues, bien comida a la oreja, como dicen, ¿no? Entonces ella no quería que la fortuna, digamos, se repartiera. Entonces ellos vertían
el semen en la tierra, dice, y el Eterno los mató. Aparte que yo les he explicado que de ellos vendría el Mesías y ellos lo sabían y entonces ellos estaban deshaciéndose de la simiente, digamos que de donde iba a venir el Mesías. Al final, Yehudá se mete con Tamar, ¿no? Entonces eso ya lo conocen. Entonces, pero esto lo que les digo es que alguien que tenía que ver, por ejemplo, cuando Boaz le dice, vas a redimir a Ruth, y bueno, y le dice, el otro familiar, le dice que no, y entonces le da, pues tiene que pasar un proceso de la sandalia, y etcétera. No tiene que ver con descendencia y con redención. Los pies. Entonces también Naomi le dice, acuéstate a los pies. Entonces, pues pasan todas esas cosas relacionadas con las sandalias. Esto se le llaman hukim, a ese tipo de leyes que son un poco confusa, entre comillas, porque también la Torá dice que no se puede casar con la mujer de su hermano. Ya en otra, o sea, del mismo Juan le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, claro, porque estaba vivo, etcétera, pero hay varias cosas que parecen contradictorias, entonces, pero todas tienen una explicación. Ahora, lo que más nos interesa es la de la vaca roja, ¿no? Entonces, este es el único sacrificio que es fuera del templo, porque entonces significa que es fuera del primer Adán o del Adán, porque Adán, el primer Adán es, ¿cómo se llama? Era el primer templo, obviamente, ¿no? Y el segundo templo es el Mashiach. Entonces, pero el Mashiach, que es el segundo templo, viene a redimir al primer templo. Entonces, él recibe la impureza digamos, recibe la impureza y le transfiere la pureza. Ya, eso es lo que sucedía en el templo. Mezclaban la ceniza con agua y entonces, y la rociaban, y el que estaba impuro o que había tocado muerto, principalmente por ahí empieza, pero el pecado es muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces, cualquier pecado lleva una energía de muerte, aunque la gente no se muera. Entonces, aunque realistamente, o sea, todos los sacrificios se hacían dentro digamos, de las murallas, de los cercados del templo, pero el de la vaca roja se hizo fuera, o se hacía fuera. Entonces, también si nosotros lo vemos, esto tiene que ver con la parashá Hukat, y el Cohen Hagadol, Aarón, muere en esta parashá. Y también, obviamente, hemos leído que dice que le den a Eleazar, ya a Eleazar, el hijo de Aarón. Eso significa el ayudador de Elohim, a Eleazar. Representa al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo. Porque la vaquilla roja, ya lo vamos a ir viendo, representa al Mashiach. Pero Eleazar representa al Ruach HaKodesh y él tenía que hacerlo, ¿ya? Entonces, como les digo, se habla de que, o sea, Aarón era puro. Bueno, en este caso, Eleazar era puro porque pues había pasado por un proceso de purificación. Sin embargo, con esto se impurifica. Cuando hace ese rito, se impurifica, pero a la vez su purificación, su pureza pasa al sitio impurificado y viceversa, ¿ya? Entonces hay una transferencia. Por eso les digo que hay varios hukim que hablan con respecto a transferencias de energías de muerte. Entonces, lo que sucede es que dicen, bueno, entonces, porque aquí hay varias interpretaciones y las vamos a ir viendo, ¿no? Quiero mencionarles todo esto que les estoy mencionando antes de enseñarles algunos gráficos y cosas, y es de que, por ejemplo, hay varias interpretaciones. Entonces dicen, la ceniza representa a un animal que no aceptaba la Torá. O sea, así, esa es una interpretación. Yo ya le voy a dar varias, o sea, un par. Entonces, la ceniza representa a un animal, o sea, una vaca que no había recibido yugo, y el yugo representa servicio, o representa, ¿cómo se llama? Digamos, el yugo de la Torá. Entonces, esta vaca representa el pecado, porque es roja, se dice, ¿no? Pero el agua es lo que limpia todo. Entonces el agua purifica la ceniza, o sea, mezcla lo puro con lo impuro, y eso hace que cuando se toca con lo puro, que es el Cohen Hagadol, la transferencia de pureza se hace hacia lo impuro, y lo impuro se reúne en un solo lugar, ¿me entienden? O sea, es decir, lo impuro de la ceniza mezclada con agua, es decir, lo puro de la ceniza mezclada con agua pasa al Mishkan, o sea, al Mikdash,
o a la persona también, digamos, a la persona impura o al Migdash, al templo impuro, y la impureza del templo pasa al que se quedó solo con la impureza, ¿me entienden? O sea, la pureza de la ceniza con el agua, toman la pureza del Cohen Hagadol y se la pasan a la impureza del Mishkan o del Mikdash, y el templo, digamos, al llegarle la pureza, expulsa la impureza y le cae al Cohen. Eso es lo que significa, o sea, y entonces el Cohen queda impuro, porque la pureza le quedó al templo y el templo se deshizo de la impureza. Eso es que dice que el Mesías se hizo pecado por nosotros, eso es lo que dice. Ese es el significado de la impureza, la pureza, o sea, el Mesías siendo sin pecado se hizo pecado por nosotros, porque Él es el Cohen Hagadol. Entonces, y eso lo transmitió a la fuente de todas las vasijas que somos de barro, que es la tierra, por medio de su sangre y su agua. Entonces, esto es trascendental. Esto tiene que ver, obviamente, aquí se cuestionan algunas cosas de los sacrificios, de por qué se hacen estos sacrificios. Entonces, recordemos algo muy importante que tiene que ver con el diluvio. Como les digo, eso quizás nunca lo han escuchado. Entonces, antes del diluvio, el Eterno castigó porque los hombres, o sea, los hombres en ese momento eran vegetarianos, digamos, o veganos, como le quieran llamar. Ellos estaban a un nivel animal y no debían comer carne porque era una especie de canibalismo. Entonces, es decir, yo les he enseñado anteriormente, ¿no?, en una enseñanza que solo es para colaboradores, que inmediatamente suba esta, va a quedar borrada para el público, ya, porque es solo para colaboradores, pero ya la vieron como pues, miles de personas. En Facebook miles de personas y en YouTube cientos de personas. Pero era solo para que vieran lo que se van a perder si no colaboran. Y los que colaboran también sigan colaborando algo, porque algunos han colaborado a principios de año. Entonces yo estoy ya en los huesos. Entonces, escúchame. Quiero decirles esto, muy importante, y es, antes del diluvio, retomo, el Eterno castigó a los hombres porque estaban a nivel animal y no debían comer carne, porque era una especie de canibalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie comía carne, pero como se acabaron, los gigantes dicen que se acabaron la vegetación, entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron a comerse todas las especies, incluso a los humanos, ya, o sea, se comenzaron a comer, a hacer canibalismo propiamente, y entonces el Eterno pues los destruyó. ¿Por qué? Porque luego, pues decir, si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista, ellos no habían cuidado la creación. Ahora, lo injusto es que se comieron algo que no habían cuidado, los animales e incluso los humanos. Al igual que Caín. Caín se comía las ovejas de Jebel. Eso está escrito en un libro apócrifo. Yo se los he leído. Hay un capítulo del libro de Yashar y también pueden leer otros en los libros de Adán y todo eso, pero en el libro de Yashar o de Hazer está, entonces, que dice que le reclama porque va a comer su pasto o sus árboles, la fruta de los árboles que son supuestamente de Caín, y entonces Hebel le dice que tú porque tú comes mis ovejas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, y también se hacía pues vestidos y botas, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Caín se comía las ovejas de Hebel, pero él no las había cuidado. Entonces, Abel, dicen, ¿y entonces Abel comía ovejas o no? No. Abel no comía ovejas, él las cuidaba y las criaba para sacrificarlas para el Eterno. Porque los animales son inocentes y los hombres eran injustos. Entonces, por eso también Abel, es llamado el justo porque hacía sacrificios de animales que él cuidaba. ¿Pero por qué? Porque era necesario para justificarse. O sea, a través de animales, digamos, inocentes, él tenía que justificar su injusticia causada por la contaminación del pecado de su propio padre, del padre Adán. Entonces, Caín ofrecía frutos naturales de los árboles, pero eso nace solo, digamos, él no tenía que cuidarlos mucho, vamos a decir así. Supongamos que los cuidaba, yo creo que no los cuidaba. Entonces, incluso cuando le trajo, dice la Escritura, eso lo dice la Biblia, que le trajo frutos que no eran los mejores.
Imagínense, ni siquiera eran de los árboles, no los cuidaba y encima no se esforzó ni siquiera por cortar los mejores frutos, sino que los que tenía la rama más abajo, dijo, esto le voy a llevar. Entonces, recuerden que el apóstol Pablo dice, ¿no? Que él dice tiene un cuerpo de muerte. Entonces, ese cuerpo necesita ser purificado con sacrificios de vivos para hacer justicia. Y eso hasta que vino el Mesías, que cambió el sistema de sacrificios. Pero antes así lo estableció el Eterno y eso lo practicaba Hebel, aunque no está, digamos, totalmente detallado, sino que cuando el Eterno se toma un pueblo, ahí comienza a detallar, pero eso no significa que los justos no cumplían ciertas cosas. Ahora bien, dicen, bueno, pero después le dice a Noah que pueden comer animales, pero no la sangre. ¿Por qué? Porque él los había cuidado, o sea, Noah los había cuidado durante un año en el arca. Y entonces le dicen, ahora no hay vegetación, o por lo menos es poca, y animales no hay. Entonces, pero ahora te has ganado el derecho de comer carne, porque has cuidado la carne. Por eso mucha gente está enferma. ¿Por qué? Porque comemos lo que no criamos ni cuidamos. Esto hay algunas cosas ahí que se pueden, digamos, como pues explicar, ¿no? Entonces, es decir, nadie debería comer animales que no ha cuidado porque eso es un endeudamiento. Ahora, aquí es donde yo les digo que eso no significa que no se pueda pagar porque alguien más pueda cuidar a los animales. Sin embargo, lo más importante, ponme mucha atención, es que a veces comemos animales que no han sido cuidados, sino que han sido maltratados, pero nosotros no lo sabemos y así nos lo comemos. Entonces nos comemos energía de muerte, aunque paguemos por ella. Ya la ceniza con agua, lo que es una energía de transmutación de pureza a impureza y viceversa, es decir, la muerte cae sobre el Cohen justificado y esa impureza hace que se transmute la pureza del Cohen hacia afuera, hacia el templo, ya les había explicado, ¿no? Entonces, es como si se los quiero explicar de forma gráfica, le voy a poner aquí, por ejemplo, miren, aquí está el Cohen tiene energía positiva, la ceniza, digamos, tiene energía negativa, vamos a decir así, ¿no? Y el agua tiene energía positiva y el Mikdash, el templo, tiene energía negativa. Entonces, esta energía, la voy a poner con otro color, cuando esta energía pasa para acá, entonces esta pasa para acá. Entonces, y aquí quedan dos negativas y esta es atraída por la otra positiva. ¿Ya? Entonces luego quedan así. Voy a cambiar otro color, así, rojo. Vamos a poner, a ver. Es que aquí se va, bueno, no sé si se va a notar, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya después de todo, digamos, quedan positivo, positivo, negativo, negativo. Este es el Cohen y este es el templo. Por eso la cruz, ya, la cruz del Mesías, porque es una señal de pacto, pero también es una señal de añadidura. El nombre Yosef, Mashiach ben Yosef, el que Yosef significa que Yah añada, que el Eterno añada. Y, ¿cómo se llama? Estas dos cruces es por Adán y Jabá, pero que al final se vuelven tres. ¿Por qué? Porque una representa a Adán y Jabá, que es el mismo, y el otro representa a los dos ladrones. Uno es Adán, por haberle robado el fruto a Heilel o a la serpiente, y el otro es la serpiente por haberle robado a la mujer a Adán, pero uno se salva y el otro se condena. Se los he explicado también en un video anterior. Entonces, la máxima limpieza que sucede es la del contacto, que sucede es la del contacto con muertes porque hay una transferencia de energía de muerte. Es decir, esta juká pues limpia muchas cosas, no solo, digamos, aquellos que habían tenido contacto con muertos, que tiene que ver precisamente con el cuerpo de Yosef que fue sacado de Mitzrayim y entonces ellos se quedaron atrás y tuvieron que celebrar Pesaj pues en Iyar, etcétera, ¿no? En el mes de Tauro, porque habían tenido contacto. Entonces, eso también lo hemos explicado en otras enseñanzas. Lo repasamos. Ahora, es muy importante entender que también los pensamientos contaminan a otros pensamientos. Pongan mucha atención. ¿Tienes pensamientos raros? Escúchame. Hay personas que viven con muertos de su pasado. Ellos ya se fueron,
pero ellos, los pensamientos del vivo, de la persona viva, del cónyuge a veces, o del padre o del hijo, no sueltan al cuerpo muerto, es decir, al familiar, lo mantienen muerto en su mente. Incluso si viven con otros familiares, a veces tienen un hijo y el hijo dice, ay Dios, mi mamá hubiera preferido que me muriera yo, a que se muriera mi hermana o mi hermano. Siempre dice eso, o sea, casi que me lo dice. Otro dice, ay Dios, esta mujer vive hablando de los maridos anteriores o de los esposos o el esposo difunto, o sea, y pues, casi que me dice que yo, pues, o sea, mejor es, casi que si pudiera tendría aquí al difunto en un ataúd en vez de a mí vivo. Otro dice, yo soy el mejor amigo de este, pero porque el otro está muerto, pero este no le gusta estar, o amigas, o esposas, o familiares. Hay gente que vive, y el Mesías decía, dejen que los muertos entierren a los muertos, y decía, Elohim no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y dice, claro, pero Abraham estaba muerto, bla, 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 bla. Sí, pero es otro contexto. Lo que yo les estoy diciendo es que te puedes ir más pronto de lo que esperas, ¿eh? Si estás demasiado pensando en estar con muertos, ¿ya? Porque la mente es muy poderosa y las energías también se atraen. Y la muerte anda buscando clientes, ya que se quieran ir ya. Levanta tu mano y dile, aquí estoy. Me ofrezco como voluntario, señora huesuda. Por favor, lléveme, dile. Si quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho invocas a los muertos. Entonces vas a ir a parar a donde estás pensando. Ten cuidado. Ahora, digamos, nosotros estamos hablando de la vaca. ¿Por qué es una vaca? Esto es porque representa a la tierra, a la madre, porque el Padre Eterno no ha pecado, sino que es su creación, ¿ya? Entonces, la vaca de alguna manera, en este caso, representa a la madre de todos los pecados, aunque muere su hija inocente, y también esto representa el cuerpo del Mashiach, que es de barro, es decir, es una vasija, y la vasija es femenina y el contenido es masculino, es decir, el Mesías pues era un hombre, pero algo que es vasija siempre tiene una connotación femenina porque si nosotros lo queremos ver en la mujer es una vasija y el hombre cuando la penetra se vacía en ella, ¿ya? Entonces ella es una vasija y el hombre es un contenido. Entonces, pero es por connotación masculino y femenino de lo que les estoy diciendo. Entonces, la vasija es el templo, que es nuestro cuerpo. El Mashiach también tuvo una vasija, ya de barro. Por eso dice que se hizo pecado por nosotros, porque la tierra estaba maldecida. Entonces, él vino a cambiar eso. Entonces, el Mesías lo que hizo fue purificar temporalmente, entre comillas, purificó temporalmente la fuente de todas las vasijas al vaciar toda su sangre mezclada de humanidad contaminada. Ya la ceniza y divinidad purísima, el agua, era su sangre. ¿Entienden? Entonces ahí se hizo la mezcla y fuimos, o sea, restaurados tenemos esperanza de redención. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la tierra dice pasará. Ya se dice que el alma como energía pura no puede pecar en la tierra sin un cuerpo de tierra. Es decir, el instrumento para pecar es en la tierra es el cuerpo o para hacer justicia, ya hacer sedeká. Entonces, cuando tú, digamos, ayudas a alguien, aportas a este ministerio, aporta, por favor, entonces haces justicia, haces sedeká, porque lo que yo estoy enseñando es justicia, es la palabra del Eterno. Entonces, si tú ayudas a llevar justicia, estás colaborando al equilibrio del universo. Y si no, significa que te estás desequilibrando tú. Entonces estás atrayendo energías de injusticia para tu vida. Por eso es importante. Ahora, en estos tiempos se habla mucho de tener dinero, de acumular, de tener posesiones, pero nosotros sabemos que el final de estos 70, 80 años es la muerte y nadie se lleva nada. Lo único que importa es lo que hiciste, no lo que dejaste de herencia a nadie, ¿me entiendes? Eso no importa, porque tú no vas a dar cuentas porque le dejaste herencias a otras personas que no sabes qué es lo que hicieron con esas herencias, con ese dinero, con todo lo que le hayas dejado. ¿Me entiendes? Ellos tienen que dar, incluso les puedes hacer un daño y tú lo sabes, a veces lo sientes por consentir a tus hijos o porque tus hijos no se ganen como deberían de ganarse sus propias cosas.
porque para eso el Eterno dejó el trabajo, para que cada uno haga su propia justicia. No, no me lo tomen a mal ni se enojen. Dice, ya me voy, hermano. Escúchame, regresa, no te vayas corriendo, ven. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, o sea, si le pueden dejar eso, está bien. El Eterno, de hecho, no nos pide todo, ¿eh? El Eterno no nos pide todo de lo que tenemos. Él nos pide el 10% del 100% que Él nos da. El Mesías, que representa, yo le repito, la vaca roja, él representa el 10% del Eterno, el Mesías. O sea, el Eterno no te pide algo que Él no haya hecho ya por ti. Darte su 10% para salvar tu vida, tu alma, todo lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso también tiene que ver con la vaca roja. Entonces, pero ya te digo, tú lo que haces es usar tu cuerpo para hacer justicia o no. Ahora, ya les he dicho, la escritura dice, el cielo y la tierra pasarán y habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces, es decir, la vaca roja muere para no volver a dar a luz más hijos de barro, más vasijas, entre comillas, es una tipología. ¿Ya? La tierra, que es la madre, la vaca madre, vamos a decir así, da una vasija que no tiene yugo, que en este caso representa al Mesías y a la Torá, vamos a decir así, ya les voy a explicar también, porque el Mesías no tenía que cumplir Torá, pero lo cumplió, pero la tierra da una vasija para que es la vasija, a pesar de que ya habían millones de vasijas, pero el Mesías es la vasija, ya Yeshua es la vasija para el Ruach HaKodesh, lo que les decía, ¿no? Que es el espíritu, ya le había explicado algo del Ruach HaKodesh. Entonces, es la vasija para el Espíritu Santo, como lo conoces. Yeshua, Jesús, el Cristo, como tú lo conoces. Entonces, es la vasija, ya que representa la vaca roja, que al morir ya no se necesita. Ya no se necesita más purificación. Los Yehudim, los judíos, ellos insisten en que sí, que la vaca roja para el tercer templo, porque el Mesías no ha venido para ellos. Ya, entonces, pues, el Mesías, Yeshua no es, o sea, ellos dicen que viene otro. Entonces, y por eso tampoco le dan una explicación como la que yo te estoy dando respecto a la vaca roja que sea Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. No, ellos, o sea, para ellos la vaca roja dicen que no tiene explicación. Ya, y algunos le dan otro tipo de orientación, de explicación, parecida a lo que yo te estoy dando, pero sin Yeshua, sin Jesús. Entonces, el Mesías, Cristo, es la nueva semilla para una tierra renovada y glorificada. Algunos me han preguntado, ¿qué es Yeshua? ¿Qué es Jesús? Perdón, no, ¿qué es Yeshua? ¿Qué es Mashiach? Entonces, por eso estoy diciendo Jesús el Cristo, porque así lo conocen y lo voy a seguir mencionando. Entonces, el Mesías, Jesús el Cristo, es la nueva semilla para una tierra renovada y glorificada. Este es el nuevo cuerpo. Entonces, también recordemos que el mayor pecado del pueblo de Elohim después de haber recibido la Torá fue el becerro de oro. Y eso también puede orientarnos hacia dónde se dirige el sacrificio, ya el sacrificio de la vaca roja. Y es que realmente el pueblo de Israel nunca llevó el yugo de la Torá oral. Esto es para parte de la explicación que yo les estaba dando de que la vaca no debía llevar un yugo. Entonces, ahora, dice que tenía que ser sin yugo, ¿ya? Ahora, la primera explicación que yo les voy a dar respecto a esto, sé que aquí tienen un gráfico, ¿no? en la pantalla, pero ya lo vamos a explicar rápidamente, porque esto ya lo conocen, pero lo que les estoy explicando yo no se los he explicado, digamos, de esta manera. Entonces, eh, al no obedecer al Eterno, Adán se puso el yugo del pecado. Erró el blanco. Esa es la primera explicación. Ya, al igual que Heilel, Satanás nunca llevaron yugo, porque el yugo es para siempre, la obediencia. Y es que el que obedece el yugo, la Torá, descubre más misericordia y por lo tanto nunca puede quitarse el yugo, porque lo ama mientras más lo entiende. Entonces yo le voy a decir, el yugo de la serpiente que se puso Adán y todos los pueblos no puede ser combatido porque se necesita la Torá. La Torá es la especie de vaca roja, vamos a decir así, pero la Torá no puede llevar un yugo, porque la Torá es el yugo. Pero Adán
no cumplía Torá, porque él no necesitaba la Torá. O sea, él solo tenía un mandamiento, bueno, sí, una ordenanza. No, o sea, le dijeron, no vas a comer, o sea, le dijeron, mira, primero le dijeron, no vas a comer de ningún árbol, solo del árbol de la vida, eso es lo que tienes que comer. Y luego él pregunta, ¿y puedo comer de los otros árboles? Y él le dice, mira, de todos los árboles puedes comer, menos del el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no paró ahí, comió. En ese momento se puso el yugo del pecado, pero no se puso el yugo de Elohim, ¿me entienden? Porque no lo necesitó hasta que se puso el yugo del pecado. Entonces, el Eterno supo que él se había, o sea, es decir, los seres superiores, vamos a decir así, no necesitan el yugo. ¿Me entienden? Porque ellos los lleva la ley del amor y ante el amor no hay ley, no hay Torah. Entonces, sí cumplen la Torah como tal, vamos a decir así, pero sin Torah. ¿Me entienden? Es como decir, para un ejemplo así simple, ¿no? Mi hijo me da el 10% de lo que gana y paga el 10% de los recibos y paga el 10% de la hipoteca y paga el 10% de la comida y paga el 10% y me da el 10% a mí de regalo. Entonces, digamos que el hijo, y dicen, claro, porque tú le has enseñado, tú lo estás obligando. No, no, es voluntario. Entonces, él está cumpliendo la ley del padre de familia o de la madre, pero nadie lo ha obligado, porque es la ley del amor. ¿Me entienden? Esa es la ley del amor. Cumplir sin que te digan que tienes que cumplir. Entonces, Adán no tenía que cumplir más que un precepto. Pero cuando se pone el yugo del pecado, entonces es cuando el Eterno le dice, te pusieron un yugo y ahora vas a tener que trabajar como buey. ¿Por qué? Porque te pusieron un yugo y el que te lo puso también tiene un yugo que él mismo se puso y el mismo yugo que él se puso es el que va a querer que tú hagas el trabajo por él. Y entonces ocurrió lo que yo les he dicho, la fusión del el ser superior con el intermedio que es el límbico o el mamífero y con el ser inferior que es el reptiliano. Entonces, cuando Noah cuida a los animales, se los puede comer. Los gigantes y todos esos, los titanes, los ayanes, todos esos no debían de comerse a los otros humanos porque ellos no los habían cuidado. Noé, sí cuidó a los animales y por eso le dijeron, ahora estás autorizado a comértelos. ¿Por qué? Porque los has cuidado. Entonces Noah se los comía con mucha reverencia y con mucho agradecimiento. ¿Por qué? Porque los había cuidado. O sea, no era una cuestión, digamos, que no le habían costado. No, no, él ya tenía la ley del amor por los animales. Entonces, ahora, en este caso, digamos, ¿no? El yugo representa, vamos a decir, en esta primera explicación, ahora termino y vamos a la segunda explicación, les digo, o sea, eh, la vaca era rebelde, entre comillas, y por lo tanto al quemarla completamente se quema el origen del pecado que es representado por el color rojo, es decir, se quema toda la doctrina del pecado. Eso lo dicen incluso los Yehudim, que es mi primera explicación, pero tiene algunos vacíos, ¿no? Pero también se puede interpretar de esa manera. O sea, que les repito, que al no obedecer a Elohim, Adán se puso el yugo del pecado, erró el blanco, al igual que Heilel o Satanás. Entonces ellos nunca llevaron yugo porque el yugo es para siempre, pero no llevaban el yugo del Eterno, sino que llevaban el yugo del pecado. Entonces no habían llevado nunca yugo, pero el yugo de la Torah, entonces de la obediencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la obediencia atrae la misericordia. Ahora, cuando dejaron esa misericordia, se pusieron un yugo de muerte, ¿ya? O sea, digamos, Adán, vamos a decir. Heilel ya la tenía. Entonces, en esta primera explicación, el yugo representa que la vaca era rebelde y por lo tanto al quemarla completamente se quema el origen del pecado que es representado por el color rojo, es decir, se quema toda la doctrina del pecado en Yeshua, que es el hijo de Adán. Adán es la vaca, vamos a decir, pero representa la tierra, por eso es rojo, y Adán también tiene que ver con rojo. Y el Mesías vierte lo rojo, que es su sangre, para, digamos, quemar todo lo que era el pecado de la vaca rebelde, madre, de la madre de todos los pecados, que es la tierra, que es el barro.
ya maldito por el rey del que era Adán. Entonces maldijo su propia vasija. Ahora, la segunda explicación, digamos, que podría ser la más viable, es que el yugo representa una doctrina y por eso Yeshua, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, nunca aceptó a ningún rabino ni padre como tal en lo referente a doctrinas porque significaba un yugo. Por eso él dijo, no llamen a nadie rabino, porque rabino solo hay uno, el Mashiach, y nunca llamen a nadie padre, porque padre solo hay uno, el que está en los cielos. Entonces, claro, ahí dicen, ahí hay una contradicción, porque así tenemos padre, porque así tenemos rabinos. El contexto es que todos nosotros no somos padre y madre, somos hermanos, ¿ya? O sea, somos padres, decirte, yo te he explicado, la madre y el padre hacen una vasija, ¿ya? La mujer y el hombre hacen una vasija. Ellos son los padres, o sea, el padre y la madre de esa vasija, pero el alma que está adentro pertenece a una familia astral, a una familia de los cielos, a una familia angelical. El cuerpo solo es un traje que se pone, pero ese ángel no necesariamente, vamos a decir así, no necesariamente tiene que ver con la energía de los padres. No sé si me explico, es decir, aquí tenemos así, vean, aquí tenemos a un ángel, vamos a hacerlo así, con alas, y aquí tenemos a otro ángel con alas, pero estos son varones los dos, o sea, son ángeles. Y ellos, entre los dos, hacen un cuerpo. Ya, hacen un cuerpo, vamos a hacerlo así. A ver si me sale un poco, poco gordo, así, un armatroste aquí. Entonces ellos hacen un cuerpo. Entonces, pero ellos, digamos, ellos no lo hacen como ángeles, sino que lo hacen dentro de otros cuerpos, dentro de otros cuerpos armatrostes. Son dos cuerpos, entonces un ángel está aquí dentro, haciendo el papel de varón, y el otro ángel está aquí en este traje que tiene una función. No son ellos no tienen, ya les he dicho, o sea, los ángeles no tienen sexo, o sea, no tienen órganos genitales, vamos a decir, ¿no? Entonces, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, los instrumentos son los cuerpos de barro que crean otro cuerpo de barro. Entonces, estos dos cuerpos de barro son padres del tercer cuerpo de barro. Pero el tercer cuerpo de barro es otro ángel que puede ser de otra familia. ¿Cómo se explica esto? Se lo voy a poner así. Ya se lo he explicado, pero algunos quizás no lo han escuchado y es, por ejemplo, este ángel es, vamos a decir, es Acuario y este ángel es Tauro, vamos a decir así. Y el ángel que vino a ocupar el tercer cuerpo es Libra. Entonces, ¿qué pasa? No son familia ninguno de los tres, pero pertenecen a familias astrales. Entonces, el único padre de todos estos ángeles es Elohim. Y el único rabino de todos estos ángeles, no de los cuerpos de barro, es el Mesías. ¿Me entienden? Entonces, pero al tener estos trajes, tenemos que someternos a ciertas doctrinas y a ciertos yugos creados por los mismos trajes, que es la tierra, ¿ya? Porque fue contaminada por otras estrellas o por otras estrellas caídas, por otros ángeles caídos que se les llaman demonios, y entonces se ha hecho un Babel, un desorden, ¿ya? Una confusión de doctrinas. Porque los demonios, o sea, no se rigen, no, o sea, tienen un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, la segunda explicación, para terminarla, es que el yugo representa una doctrina, por eso Yeshua nunca aceptó ningún rabino ni padre como tal en lo referente a doctrinas porque significaba un yugo. Ya le decían, es que tú no haces esto, y él mismo les decía, miren, estos, o sea, tienen la Torá, pero hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque ellos no cumplen la Torá. Ya, ellos no cumplen la Torá. Eso les está diciendo, o sea, dicen que la cumplen y le dicen al pueblo que la cumplan, pero ellos son sepulcros blanqueados que están llenos de huesos de muertos, dice. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es andar bien vestidos, ponerse pues filactelias, ponerse, ¿cómo se llama? Talitot, etcétera, cosas, vestidos en la ropa. Ahí van a ver ustedes muchas cosas en las keilas, entre comillas, ¿no? Gente que está ahí con el talit, con 40 grados y con kipá y con barba, pero no cumplen más que eso, nada más. Ya se ponen a leer la Torá y ponen eso, pero y luego no cumplen nada más. O sea, yo no sé quién para juzgar, pero es así. Y así ha sido siempre. Por eso es que el Mesías viene y dice, miren, lo que aquí vale es
dar tu vida por tu amigo. Ya, entonces es esto, hagan esto, sacrifiquen, pónganse así, cumplan un pacto de amor y denlo todo. Ya, no se pongan a pensar en si te van a pagar o te van a recompensar. No, entonces muchas veces se observa como si el Mesías no cumple la Torá por todo esto que les digo, y esto es porque él no necesitaba cumplirla, aunque sí lo hizo. Y esto es porque él, Yeshua, era puro y sin pecado y con todo el merecimiento de dignidad y poder. Les repito, Adán no conoció la Torá, así como tal, 613 mitzvot, ni siquiera 10. Aunque cuando le dice, mira, le dice, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando lo come, tuvo a otros dioses porque él hizo caso, ya que era la serpiente. Eh, También le dice, no, se hizo una imagen equivocada en su mente de lo que iba a recibir. No te harás imagen y semejanza. Después le dice, no codiciarás, codició. No robarás, robó. Honra a tu padre y a tu madre, deshonró al padre y al Ruach HaKodesh, etcétera. O sea, los 10 mandamientos principales que implican los 613, con solo comerse la manzana, que dicen, ¿no? O sea, el comerse el fruto, transgredió todo, ¿ya? Adulteró, fornicó, todo lo que dicen las 10 instrucciones, o sea, él no las cumplió. Guardarás el Shabbat, no guardó el reposo, ¿me entienden? Entonces, pero no, digamos que él no tenía la Torah. Y el Mesías le decían, ¿tú por qué no haces esto? Y decían, porque eso es para los impuros y para los injustos, entre comillas, no es que no la haya cumplido, repito. Pero decía, ¿y por qué él no cumple? Decía, es que yo no necesito cumplirla, porque la Torah no es para los justos. La Torah no es para la gente que entiende la ley del amor, que no, a mí no me necesitan decir que guarde una cosa u otra. Yo la guardo, pero no porque me lo hayan dicho, sino porque yo, o sea, es decir, es como decir, miren, y ¿cómo se llama? Alguien dice, yo fundo una empresa, ya fundo una empresa y de repente llego tarde, ya, y tengo 1,000 empleados a los que les pago, les doy aguinaldo, les doy bonificación, les doy vacaciones, les doy una buena vida a ellos y a sus familias, por lo menos una vida normal. Y yo de vez en cuando llego tarde y se reúnen todos los empleados y me dicen, ¿y tú por qué no cumples el horario? Y dicen, pues si la empresa es mía, yo no tengo por qué cumplir los horarios porque yo creé los horarios para ustedes, yo creé la empresa para ustedes. O sea, yo tengo, o sea, es decir, mis cosas son más elevadas que las tuyas, muchacho. Ya, o sea, dicen, no, pero yo, mire, yo aquí estoy con la escoba, don, don Jaimito, o sea, don, lo que sea, ¿no? O sea, aquí estoy a las 7:30, ya estoy barriendo. ¿Y usted por qué no está en su oficina a las 7:30? A veces viene a las 10, a veces viene a las 12, a veces no viene. ¿Qué pasa? Y él dice, mira, si supieras que lo que ando haciendo es para que no pierdas tu trabajo de barrendero, no me estarías pidiendo cuentas, pero tú no entiendes mis negocios. Por eso le decían, ¿por qué nos haces esto? A los 12 años le dicen a Yeshua, ¿por qué nos haces esto? Y le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Ya? Y los negocios del padre no son los mismos que los de sus criaturas. Perdónenme, no son los mismos. Aunque él nos ama, lo que nos hace es partícipes de su empresa, de su negocio. Pero no somos los dueños, ¿me entienden? No somos los dueños. Yeshua es el dueño y el Eterno es el dueño. Nosotros somos empleados, te guste o no te guste. Así que agradece que te salvaron de que no cumplías Torah. Entonces, pero eso es nuevamente, o sea, la Torah es el yugo para los pecadores y no para los justos. Silencio. La Torá es el yugo para los pecadores y no para los justos. Silencio. El que rige a un justo es el amor. Y ante el amor no hay ley, no hay Torá. ¿Me entienden? O sea, es decir, dicen, no, pero es que los pecadores no estudian la Torá. Pues sí, por eso es que la necesitan. Pero si tú ya no necesitas, porque ya estudiaste, ya, aunque todos en realidad, porque todos somos una raza caída.
Pero como te digo, el Eterno no puso a Adán y le dijo, mira, Adán, te voy a enseñar los 10 mandamientos y los 603 y vamos a hacer un templo. No, porque no lo necesitaba, porque no había pecado en él. El pecado, o sea, es decir, la justicia la injusticia o la justicia o sea, es decir, el pecado tiene que ser transmutado, lo de la vaca roja, restituido por medio de la Torá. Pero cuando ya fuiste restituido y ya cumples la Torá, ya no necesitas la Torá. Ya, final es, tú vas por la calle conduciendo, te pasas un semáforo en rojo, te para un policía y te dice, no te dice, mira, esto te voy a poner una multa por cumplir la ley. No, te dice, por incumplir la ley te voy a poner una multa. Tú le puedes decir, yo me sé la ley. Y le dice, pero entonces si te sabes la ley, significa que entiendes que te pasaste el semáforo en rojo y que son 200 euros de multa. Y dice, sí, pero no me la pongas porque yo me sé la ley. No, no, no. Que te la sepas no significa que seas justo. La justicia viene cuando la cumples. Entonces, sí, pero yo no necesito que me explique la ley, señor oficial. Sí, lo necesitas, porque el que cumple la ley no necesita la ley. No, yo soy la ley, te dice el policía. Yo soy la ley y por eso me necesitas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú no te pasas el semáforo en rojo, yo no, o sea, yo no estaría aquí y no me necesitarías, no necesitarías la ley. La ley es para los transgresores como tú. Entonces, ahí más o menos queda el ejemplo. Entonces, aquí tenemos qué aprendemos de la vaca roja en el contexto de la Torá. Bueno, lo vamos a ver rápidamente. Aquí tenemos en hebreo que dice pará o fará, adumá, temimá. Entonces, estas letras también son las mismas que Rafá, que significa sanador o sanar, ya anilla o rofeja. Recuerden que fue en el mes de Iyar, en el mes de Tauro, que eso significa Iyar, es un acróstico, anilla o rofeja o anilla o rofeja. Entonces, ¿qué significa yo soy el Eterno, tu sanador? Entonces, ahora dice Adumá Temimá, sin ninguna imperfección, sin ningún pelo de otro color, todo era rojo. Cuando sumamos los valores de esto nos da 1820. 1820 es el número que se encuentra de veces el tetragrama Yod-Hei-Vav-He en la Torah. Entonces por eso es importante porque apunta a Yod-Hei-Vav-He y esto es Yeshua. ¿Me entienden? Entonces ahí lo tenemos en Bemidbar 19.2, solo que aquí está en hebreo. La palabra Pei, Resh, es decir, par, significa toro, pero con la letra Hei es vaca o tora, ya más bien es tora, pero bueno, se traduce como vaca. El toro es fuerte, también es luchador, pero la tora o la tora o la vaca es mansa y entregada, representa al Padre entregado en el Hijo por gracia, por la letra Hei, que es la que se le agrega a lo que les digo, a la palabra que les decía aquí, par, significa toro, pero vaca significa para, que es con la letra Hei. Y en el contexto del calendario hebreo, pues ya les expliqué algo acerca de que generalmente está parashá. Ahora mismo estamos en el mes de Cáncer, en el mes de Sartán, pero la primera fue en el mes de Iyar. Pero generalmente esta parashá se estudia y también, digamos, alguna vez el sacrificio. Se dice que se han sacrificado nueve vacas. La 10ª sería para inaugurar el tercer templo, que tiene que ver con el Mashiach, pero en este caso es una sombra del Mashiach, un anti-Mashiach, un anti-Mesías, un anticristo. Entonces tiene que ver precisamente con este mes de Cáncer. Y pues en el mes de Cáncer o de Tamuz, el 17 del cuarto, también fue lo del becerro de oro, que también les di una explicación y hay una enseñanza totalmente aplicada a eso, ¿no? Entonces por eso es que voy más rápido. El mes lunar es de 28 días y se divide en 14 días de emociones fuertes, ya los primeros 14, y controladas, y otros 14 días de emociones débiles y descontroladas. El mes de Sartán representa con el becerro de oro el pecado de lo que es sustituir lo natural por lo superficial y artificial, ¿ya? Porque era un becerro de oro, pero la vaquilla era de verdad, era natural. Muchos tipos de cánceres son acumulaciones celulares energéticas de resentimientos y falta de perdón, lo cual llega a afectar la economía,
la manera de socializar y por supuesto la salud. Entonces, el pecado, en este caso, ya les expliqué que el pueblo de Israel no llevó el yugo de los 10 mandamientos que le habían dado de forma oral en el mes de Géminis, en el mes de Géminis, y entonces en el mes de Cáncer, ellos dieron muestras de que no habían aceptado el yugo y por eso se rompieron las tablas cuando Moshe bajó del monte. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros estudiamos la Torah, pero ¿hasta dónde la llevamos? ¿Me entienden? ¿Hasta dónde la llevamos? Entonces, el punto es que la misericordia del Eterno nos llega más mientras más nos esforzamos por agradar al Eterno por medio de la Torá. Entonces, digamos, el pecado es el cáncer que es causado por el enemigo a través de la serpiente y solo la gracia, la G, nos puede sanar. Entonces, el mayor pecado, he puesto, del pueblo de Israel fue hecho en el mes de Sartán, el cuarto de Tamuz. El becerro de oro causó la ruptura de las tablas porque estos 10 instrucciones ya habían sido expresados directamente de la boca del Eterno, porque es la palabra del Eterno y eso es el Mesías. Ya los 10 mandamientos son el Mesías y las 10 instrucciones también son el Mesías, porque el 10 apunta al Mesías, el diezmo. En el 17º día de Cáncer, Moshe bajó del monte Sinai con las tablas. Y entonces, pues ya sabemos lo que pasó. Entonces el Eterno ordenó quemar el becerro de oro, fundirlo y darlo a beber a quienes habían participado de tal acto abominable e incredulidad y desenfreno. De alguna manera fueron purificados comiéndose lo que habían, visto, ¿me entienden? Lo que habían comido sus ojos, entre comillas. Entonces el becerro de oro representa la adoración, mezclando lo puro con lo impuro y también el materialismo y los deleites paganos y mundanos. Entonces hicieron una fiesta egipcia y dijeron, sí, nosotros aceptamos los 10 instrucciones cuando se las dieron de forma oral, pero cuando Moshe ya no apareció, digamos que se tardó en lo que se tardó 3 horas en bajar del monte, dijeron, hagamos fiesta. Y hicieron una fiesta egipcia y entonces el Eterno por eso es que, digamos, de alguna manera los castigó. Entonces, aquí les pongo que la primera vaca roja fue sacrificada y quemada el 14 de Iyar del segundo año de la salida de Egipto, es decir, en el mes 14. Por eso les decía que las emociones son 14 días del mes lunar, los primeros, y después son 14 días de emociones más fuertes, porque está relacionado con el 14 es Nun, son los peces, es la letra número 14 con un valor de 50 y por eso es que luego el Eterno les dice que les va a dar la Torá en el día de Shavuot, 50 días. Después del 14 de Aviv les va a entregar la Torá escrita, pero la rompió Moshe porque hicieron el becerro de oro, pero era para que se prepararan para recibir la Torá. Bueno, perdón, eso fue en Géminis, la Torá oral. Entonces, ahora, aquí nosotros también tenemos algo que tiene que ver pues con la parte bovina, digamos, las vacas, los toros, que el toro pues tiene una forma, digamos, de régimen, porque el régimen es el útero, porque es la manera en cómo el Eterno le ha permitido a sus ángeles tibios, digamos, a purgar de alguna manera su tibieza. Entonces también tenemos la parte de este hueso, el hueso Atlas también le llaman, ¿no? Que tiene, digamos, forma de cabeza de serpiente. Esto es porque generalmente, digamos, la criatura, o sea, incluyendo a Heilel, la serpiente, a Adán, se fusionan para estar en contra de Elohim. Elohim permite que su reino, digamos, se fusionen ahí y hagan sus partidos políticos, entre comillas, ¿no? Para tratar de gobernar mejor que el Eterno. Y el Eterno dice, vale, prueben, está bien. Pero generalmente se desvía y después la gente se queja y cae en esclavitud. Todos los pueblos, el mismo Adán, la misma serpiente, los mismos ángeles que siguieron a Heilel, han caído en esclavitud del propio pecado, del propio error.
y siguen tratando de demostrar que no se han equivocado y mientras más quieren demostrarlo, más se equivocan. Entonces, pero todo esto tiene que ver con Regem, como les digo, que el Eterno preparó una tierra que es, digamos, Regem es útero, por Rahem, que son las mismas letras, por misericordia, se nos ha dado un traje para que probemos, ¿no? Y dicen, va, prueben pues, a ver si logran, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que esto es el final de los tiempos. Y es que una nueva criatura es una nueva esperanza para la humanidad y se le otorga libre albedrío para cambiar el mundo, para bien o para mal. Está oculta en obscuridad en el vientre y luego se da luz. He puesto aquí en mis notas. Aquí tenemos la letra Het, que principalmente tiene que ver con genética. Entonces el nacimiento es dar a luz. El nuevo nacimiento es volver a esa luz para ser como un niño y heredar el reino de los cielos. Es otra nueva vasija, ¿ya? Pero, es decir, es como reiniciar el juego en nuestra mente y en nuestro interior y volver a empezar. De hecho, esto cada día, pone mucha atención. Nosotros cada día morimos cuando nos dormimos y cada día nacemos cuando nos despertamos. El problema es que retomamos la vida del pasado, lo que yo les había dicho, cuerpos de muerte. Ya, porque cosas que ya pasaron las volvemos a retomar en nuestra mente. Ya, ayer ya pasó y dije, ayer debí haber hecho tal cosa, ayer me trataron mal, ayer traté mal, ayer, etcétera, ¿no? Entonces, hoy es importante. Entonces, nacer a la luz de hoy. Porque si se hace una conexión o una desconexión con el reino de los cielos, se hace a través de el alma. El alma también es representado por la letra Vav, pero esto es a través de sacrificio y oración. Esto es lo que les digo, aquí está la conexión. Y luego hay otra forma, hay otras cosas que ya las hemos visto, ¿no? Entonces en el tetragrama nosotros también podemos entender algo acerca de los últimos tiempos, de los tiempos finales, porque la vaca roja ya está, dicen, hay varias, incluso hay unas que dicen en Shiloh hay 5, en Jerusalén hay 2, luego en otros lugares hay más. Entonces, y dicen que ya están listas para quemarlas, mezclarlas con agua, que representa la palabra, bueno, entre comillas, ¿no? Y pero bueno, miren, nosotros estamos, aquí tenemos Yod Hei Vav He, ¿no? Esto es 26, pero si vamos deletreando la letra Yod, la letra He, la letra Vav, entonces llegamos a un valor, pero si seguimos deletreando cada una de estas letras, entonces llegamos también a estos valores, o sea, llegamos a 28 letras, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, etc. 20, 28 letras. Entonces, ahora, ¿por qué yo les insisto con esto? Porque hay 27 letras, o sea, 22 letras normales, 5 sofit. Estamos en el año 2026, nos queda una letra sofit y la élite ya tiene planes de todo, ¿me entienden? O sea, todo esto de las guerras y de las, ¿cómo se llama? De las migraciones y de los problemas migratorios en los países y de los problemas ¿cómo se llama? De delincuencia, es la justificación para controlar por medio de cámaras en las que por todos lados, los drones, satélites, ¿cómo se llama? Datos biométricos, etcétera, para controlar todo. ¿Por qué? Porque está escrito lo que deben de hacer. Ya ellos, o sea, la escritura habla y dice, se va a poner una marca, nadie va a poder comprar ni vender, y dicen, no, eso no va a pasar. O sea, son órdenes, vamos a decir así, son órdenes del Eterno, para que la gente entienda. Y dicen, pero yo amo al Eterno, pues ahí se va a demostrar, dice que Él vendrá, la hora de la prueba vendrá para probar a cada uno, dice, a todos, para probarnos a todos. No crean que el Eterno nosotros lo podemos engañar, así diciendo, solo disponiendo cara bonita, como dicen, ¿no? Entonces, no, o sea, el Eterno, Él conoce los corazones y dice que nos va a probar a todos. Algunos quizás no, ¿ya? O sea, algunos quizás no los va a probar, decir, no, ya lo probé durante décadas a ya lo probé, usted ha sido fiel, ya, o sea, con lo poco me fue fiel, así que en lo mucho lo pondré. Pero dice, todo este montón, dicen que son fieles a mí, pero yo lo voy a probar. ¿Por qué? Porque no lo han sido. Ni lo son ni lo serán. Ahí será el lloro. Entonces,
Otra vez, en el tetragrama hay dos Hei que se descomponen en Yod Dalet, que suman 14 y las dos Hei suman 28. Ya, esto, si alguno es, aquí tenemos una así, esta es una Dalet y esta es una Yod. Y entonces la Dalet es 4 y la Yod es 10, esto es 14. Entonces, esto también nos habla de 10 Yod que simboliza doble 5, es decir, doble gracia, 10 años. En el 2028 comienza el segundo y último periodo de gracia. Ya recuerden que a la vaca, o sea, ¿cómo se llama? Al par, a la letra Pei más la letra Resh, se le agrega la letra Hei para formar Pará. No crean que eso de la vaca es solo por estar ahí, Pará. Esto es, al final esta Hei tiene que ver con estos 5 letras finales, digamos, ¿no? Y en el 2028 ya no hay letras finales. La Torá fue entregada oralmente el día 66 del año, doble 6, en el mes de Kokav, Mercurio, que cumple su ciclo en 88. Doble 8 días en el mes de los gemelos, que es Iván en hebreo. 88 es 4 veces 22. 66 es 3 veces 22 y 66 también es 2 veces 33, la edad de la muerte del Mashiach. Los números no están ahí de adorno. Ya, 88 también es el doble de 44. ¿Qué es 44? Es dam, es sangre. La primera vaca roja fue hecha ceniza el día 44 del segundo año de salir de Mitzrayim, el 14 de Iyar. La Vav, el 6, tienen que ver con el pecado de Javá y el serpiente, y también con Het, el 8, que es genética de luz o de tinieblas. Mira, estas enseñanzas son pues posibles gracias a los donantes y colaboradores. Así que si quieres colaborar, puedes hacerlo a keila.nelson.kadosh@gmail.com o a nelson.alexander.sa@gmail.com. Escríbeme ahí y yo te daré la cuenta para que podamos seguir adelante. No permitas que este ministerio se pierda. Recuerda, toda la Keila, que es nuestra comunidad, o sea, tú y yo, si tienes años de estar aquí conmigo, es misionera. La misión no es tarea de unos pocos, sino de todos. No somos miembros individuales, sino que nos pertenecemos unos a otros. No lo olvides, tú eres la mano del Todopoderoso para aquellos que necesitan escuchar al Rey del Reino, que es la palabra. Entonces aporta tu granito de arena, sea poco o sea mucho. Toda va por tu amor, toda va por tu colaboración y toda va por apoyar a este inútil siervo que pues tiene el sueño de llevar luz a las naciones y enseñar cosas como estas y otras, muchos vídeos que hay, cortos, largos, medianos, en los canales. Entonces, ayúdame, colabora, si quieres, ¿no? Es voluntario. Y pues si no, pues tú sabrás, pero si algo te aporto o algo te aporta el Ruach HaKodesh, colabora. Ahora, ¿cómo podemos relacionar entonces las letras hebreas? Aquí ya se las mencioné. Aquí tenemos 22 letras, desde la Aleph hasta la Tauf tenemos 22 y tenemos 5 Sofit. Entonces, si nosotros lo queremos ver con respecto a que el principio, o sea, desde el principio, ¿no? Desde el principio hasta el fin, es la palabra y se cumple. Entonces estamos en los últimos tiempos, 2022 más 5 es 2027, ahora estamos en el 2026. Para los Casa de Yehudá 5786, pero estamos llegando ya, porque todo se tiene que dar. Entonces hay muchas cosas. Si tú comparas las películas esas que te gusta ver, espaciales, son pura fantasía, no tienen nada que ver con lo real de ahora, excepto que lo veas en pantallas y entonces piensas que lo real son las pantallas, pero lo real es lo que el Eterno ha creado. O sea, tu madre, entre comillas, es la tierra, tu cuerpo es de barro. No eres un ser electrónico todavía, aunque toda esta sabiduría y la inteligencia artificial están sirviendo para que entendamos las capacidades que tenemos como almas sin este traje, ya sin restricciones. En el libro de Melquisedec se habla, le dicen a Abraham que los tiempos finales comenzarán en el año, o sea, multiplicando las 144 perlas o el diezmo, por las 40 columnas, el 40, el agua, y da 5.760, pero eso si nosotros lo vemos era el año 2000. Y si comenzamos a sumarle las letras, las 22 letras hebreas, llegamos al 5.782,
que sería el 2022, y el 5786, que sería por las letras finales, que nos falta todavía una. Aquí las teníamos, por ejemplo, está la Haf Sofit, la Mem Sofit, la Nun Sofit, la Fei Sofit, y la que faltaría es la Sade Sofit, que tiene que ver con justicia o Sadik. Entonces, esto está ahí, y también en el calendario romano podemos verlo, aquí lo tengo. También lo pueden ver en el calendario Yehudí, como les decía, ¿no? Están las equivalencias de cada uno de los años, mírenlos. Entonces, no piensen, por favor, que el Mesías vino en el año que vino, que sería más o menos en el año 3997, según algunos cálculos. Entonces, o antes, pero bueno, entonces claro que de repente va a pasar todo sin, o sea, vamos a llegar al 2028, al 2030, no, porque ya pasaron 2000 años, y él dice que al tercer día nos resucitará, y también que él vendrá a gobernar. Entonces, también hay algunos hitos con el caso de Josué, por ejemplo, el caso de Yehoshua. Aquí les dejo el cuadro. Si estás dormido, despierta. Aquí puedes verlo, mira. Aquí está algunas cosas. Esto es según el libro de Jovelín. El diluvio fue en el año 1333. Estamos en el 2026. En el 2030 aproximadamente, Yishak cumple 15 años, según el libro de Jovelín, jubileos. La salida de Misraim, según el Apocalipsis de Moisés y otros libros, fue aproximadamente en el año 2457. En el año 2497 muere Moshe, 3 años antes, y luego 33 años después, Yehoshua a los 110 años. En el 3997 nace Mashiach, en el 4030 muere Mashiach, en el 6030, pues estamos hablando de que empieza el final de los tiempos, o ya es el final, la mitad del final de los tiempos, o sea, de la última semana de años que se habla. Y también Shlomo, nosotros podemos tomar sus valores. O sea, aquí yo les digo, aquí está el cuadro, aquí está este gráfico, ¿no? Si quieres obtener esta enseñanza, escríbeme y yo te digo cómo obtenerla. Entonces, pero aquí está. Y si no, estos gráficos, así como tal, yo también te los puedo, o sea, tú los puedes obtener por 2 euros. Yo te los envío. No porque, esto es para seguir predicando, amado. Tú los puedes usar como quieras. Yo te lo envío. Entonces me envías 2 euros por PayPal y yo te lo envío. Ya, cualquier gráfico de estos, todos los gráficos que tú veas. ¿Por qué hago esto? Para recaudar fondos. Porque mis hermanos me han dejado. No sé qué les ha pasado y no sé si voy a poder seguir. No quiero ser trágico, pero esta obra es de todos, ya. Entonces yo quiero seguir, pero, o sea, ¿qué más les puedo decir? Entonces aquí tenemos nosotros esto. ¿Cómo se llama? Los años que tenemos, por ejemplo, Shlomo, aquí tenemos las fechas, no se las voy a decir porque se las he explicado. Hay varios, por ejemplo, busca la genética antimesías, pon Nelson Sánchez, la genética antimesías, o pon Salomón, el rey Salomón, Nelson Sánchez, y también te va a aparecer, y ahí varios gráficos. Entonces, y aquí están los valores, como les digo, desde aquí, desde el reinado de Shlomo, en el 970 antes del Mesías, digamos, ¿no? Que es el 3027, ¿ya? Y el 6037, etcétera. Aquí hay unos valores que están ahí. Puedes hacerle un pantallazo. Ahora, esto es la Parashá Hukat de este año. Hay 2 parashot o 3, no sé, de la vaca roja que yo he dado, que puedes verlo, en los que no explico muchas cosas que he explicado aquí. Entonces, alégrate porque ya llegamos al final. ¿Ya te dormiste? Despierta, hombre, te voy a poner música, mira, porque eres muy dormilón. Levántate. Aleluya. Aquí está haciendo 40 grados, ¿eh? Estoy sudando, pero solo, bueno, no suele hacer tanta temperatura, pero hay una ola de calor en Europa, así que lo sepan, que si me quedo dormido es por el calor. No, ya terminamos. Alégrate, alégrate. Voy a poner esta. Nunca debemos olvidar que la mejor época que nos ha tocado vivir es la nuestra.
Sin importar los problemas que enfrentemos, lo verdaderamente crucial es no dejar de luchar para superarlos. Aunque parezca extraño, la voz del Creador siempre está hablando a sus criaturas. La única diferencia entre lo que escuchaba Adán antes de pecar y lo que escuchamos nosotros hoy es por el ruido y las voces de los enemigos que intentan poseer nuestros pensamientos y posteriormente nuestras acciones. Lo verdaderamente trascendental también es que nadie puede arrebatarnos el libre albedrío, y es a través de este regalo divino que podemos discernir las voces que escuchamos y decidir qué camino vamos a tomar. Siempre habrá personas con la Biblia en la mano infundiéndote temores e inseguridades, asegurándote que te irá mal. Pero también habrá otras que con esa misma Biblia en su mano te transmitirán confianza y ánimo para salir a luchar. La decisión final siempre será tuya. Tú eliges qué camino tomar y qué voces permites que hagan eco en tu mente y qué voces permites que dirijan tus actos. La Sagrada Escritura nos enseña con claridad que los justos son quienes sostienen el equilibrio del mundo para que éste no sea destruido. La justicia se encuentra guardada en diferentes capas dentro de la palabra de Elohim y solo los diligentes y disciplinados logran descubrir sus secretos más profundos. Por lo tanto, es de vital relevancia dedicarnos a buscar y hallar todo lo que el Eterno desea transmitirnos a través de sus escritos. La felicidad no es un destino final, sino un proceso activo. Si dejamos de accionar, el dolor ocupará de inmediato el vacío de las tareas no realizadas. Escúchame, amado amada Hayot, amada Hot. Hay muchas personas que dicen, no, hermano, yo estoy comprometido, yo me comprometo, pero inviertes el dinero en otras cosas que te las van a quitar, te las va a quitar la bestia. No estás invirtiendo bien. Y dicen, no, hermano, yo estoy bien comprometido, pero ahora tengo otras prioridades. Ay, las únicas personas inalcanzables son aquellas que jamás se rinden. No te rindas, no te des por vencido. Siempre será mejor caer luchando que vivir lamentándose. Eres el artista de tu propia vida, pero ninguna obra de arte ha sido creada por manos perezosas o corazones desesperanzados. Recuerda que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad corporal, sino de la voluntad inquebrantable del alma. Hoy, si estás caído, si estás atormentado, si estás en problemas, hoy es el momento de levantarse y de comenzar a cambiar el mañana. Cambia tu mañana, cámbialo hoy. Acércate al Eterno porque Él te ama. Padre, te damos toda Rabá, muchas gracias, te agradecemos por tu enseñanza, por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tocar el corazón de mis hermanos, por poner nuevos colaboradores y también por permitirme un mensaje más. Seguiré adelante, Padre, si tú lo permites. Esta es tu obra y este es tu siervo, inútil, tratando de llevar la luz a las naciones que tú has puesto en sus manos. Bendice grandemente a mis hermanos, protégelos, guárdalos, sánalos. Te pido por las personas enfermas en los hospitales, para que tú toques, restaures, liberes, ministres y pongas también descanso. Por las personas que no tienen recursos, provéeles, Padre. Por las personas que están tristes, tu tiempo, dile, mi tiempo es perfecto. El tiempo de Dios, el tiempo de tu Dios, el tiempo de tu Elohim, el tiempo de tu Creador es perfecto. Fallaste, te quedaste en una situación complicada, pero los tiempos son perfectos para ti. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el dolor, ni la angustia, ni el abandono son algo que esté fuera de los planes. Los planes del Eterno son perfectos.
Los tiempos del Eterno principalmente son perfectos. Acéptalo, reconócelo. Padre, te digo, Todara va por tus tiempos perfectos en mi vida. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Tú eres el que da, tú eres el que quita. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú eres el que sana, tú eres el que permite la enfermedad. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú eres el que enriquece y eres el que permite la pobreza. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Tú eres el que a veces permites la angustia para luego dar alegría y felicidad. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú eres el que guía los pensamientos y los pasos y a veces fallamos. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre, por siempre y para siempre. Bendice desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México. Bendice Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Bendice Panamá, bendice El Salvador. Bendice República Dominicana, Puerto Rico. Bendice las Islas Caimán, las Islas Seychelles, las Islas Guyanas. Bendice Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Bendice Perú, bendice Chile. Bendice Venezuela, Ecuador. Bendice, Padre, Colombia. Bendice todos los países del continente americano. Bendice Europa, bendice Asia, bendice África. Bendice Australia, Oceanía. Bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Bendice a los que estamos esparcidos, dispersos por todo el mundo, Padre. Todara va por tu amor. Hermanos y hermanas, Ajim Hayot, este es tu ministerio, Keila Kadosh, nuestro mayor agradecimiento te damos. Te decimos, Todara va. Muchas gracias. Si has sido un donante y patrocinador, ha sido el medio que el Eterno ha usado hasta este día para seguir llevando luz a las naciones. Si quieres volver a colaborar, no lo olvides, puedes hacerlo a keila.nelson.kadosh@gmail.com o a nelson.alexander.sa@gmail.com. También puedes colaborar a nelson.alexander.sa@gmail.com por el medio de la cuenta PayPal. Puedes obtener gráficos, libros, folletos, escritos. ¿Por qué? Porque el Mesías viene pronto. ¡Aleluya! ¿Te gusta que te diga eso? Ay, hermano, es que estoy pagando el coche. Ay, hermano, es que todavía no he pagado la casita de campo que tengo. Hermano, es que quiero que mi hija se gradúe antes de que venga el Mesías. Es que quiero que mi hijo salga de la universidad y comience a ejercer y me dé algo de dinero porque el Mesías viene pronto, muy pronto. Alégrate. Alégrate. Tal vez allá te lleven los profesores al milenio. Allá ni vas a querer aprender. ¡Aleluya! Allá te van a enseñar la Torá los profesores. El profesor Nelson Sánchez. No. Yo ya no, Yo voy a ser nada más director. Escúchame. Alégrate. Porque el rabino, el único, Yeshua HaMashiach, representación del Padre, que es el único también y es el mismo, viene montado en su caballo blanco, con su túnica vestida de sangre, y en su espada, en su mano viene una espada, y la espada está llena de justicia. Voz de mando, shofar, ejércitos celestiales, y las naciones reunidas pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Todos. Pero el Cordero los vencerá. El Cordero es el vencedor. Levanta tus manos y di, el Cordero, bendito sea el Cordero. El Cordero es el vencedor. Él es el vencedor. Alégrate. Alégrate. Los amo, los bendigo. Benditos sean ustedes por siempre y para siempre. Un abrazo.
Benditos sean ustedes. Amén.